Al margen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad privada es en muchos casos responsable del control de empresas, entidades financieras o centros comerciales. En Aragón se calcula que existen unas 23 empresas dedicadas al sector de la seguridad privada, un sector que da trabajo a unas 1.800 personas, la gran mayoría vigilantes de seguridad. ¿Cómo se controla la seguridad en entidades bancarias o en grandes superficies comerciales? ¿De qué forma se vigilan nuestros hogares? En Aragón hay muy pocas empresas dedicadas a labores de videovigilancia. En esta reciben cada día en torno a 10.000 señales de cámaras de unos 5.000 clientes. Esto es una central rectora de alarmas. Dentro se reciben señales de todo tipo, de particulares, banca, industria, etcétera. Y lo que hacemos es recibir todas las señales de alarma que hay, verificarlas y, si es necesario, avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un búnker. ¿Un búnker por qué? Porque tiene unas medidas de seguridad con cristal blindado, paredes totalmente blindadas, y además tenemos que tener un pasillo de seguridad con todas las paredes medianeras con otros propietarios. Es un pasillo de seguridad establecido ya por norma. Como veréis, es muy estrecho porque la norma marca que tiene que haber 60 centímetros entre pared y pared, por si atacaran esta pared y no se detectara electrónicamente, que no tuvieran posibilidad de atacar esta otra. Aquí por norma mínimo tienen que trabajar 2 personas las 24 horas del día, todos los días del año. Nosotros estamos normalmente 3. Señales recibimos miles, porque cada cliente manda muchas señales al cabo del día, con lo cual se gestiona automáticamente, y las únicas que salen a los operadores son aquellas que son para poder verificar si es un atraco, un robo real, etc. Clientes tenemos más de 5.000. Por eso, multiplicado por todas las señales que mandan, se hace muchas señales al cabo del día. Somos aragoneses, pero nosotros tenemos clientes a nivel nacional, Canarias, Ibiza, todo el territorio nacional. ¿Qué tal, Luis? ¿Hemos tenido alguna incidencia destacable este fin de semana? No, en principio nada, ha sido un fin de semana normal, y lo único, estoy aquí descargando unas imágenes que ha pedido policía. Ya sabes que habitualmente nos piden y ya está. La verdad es que tenemos muchos tipos de clientes. Nosotros adaptamos los sistemas a nuestros clientes, entonces tanto podemos montar un sistema para un pequeño cliente como para un gran cliente. Lo importante es saber qué hay que montar a cada cliente y cubrir sus necesidades. Desde una tienda, un domicilio particular. Actualmente se están montando muchos domicilios particulares porque está habiendo muchos robos, y un sistema de seguridad te da mucha tranquilidad, tanto cuando estás en casa como cuando estás fuera de ella. Pero lo que más hemos visto el incremento este año ha sido en robos en domicilios particulares, tanto estando los usuarios dentro como no estando. Hemos mandado a las fuerzas y cuerpos de seguridad un 20% más que el año pasado, con hechos reales. El año pasado tuvimos 54 robos reales, y las viviendas unifamiliares tienen una alta demanda de sistemas de seguridad. Hay de todo, cada uno pone su seguridad a su medida. En un piso particular con una planta tercera sin acceso del exterior, pues se ponen alarmas más sencillitas, y en un chalet en los que se puede hacer más fácilmente sí que se ponen sistemas más sofisticados de videoanálisis, etcétera. Ahora, en viviendas se está colocando mucho, incluso en segundas viviendas, para evitar a los ocupas, es decir, tener un sistema de seguridad que, en caso de que entre alguien, se enteren de que entra alguien y poder mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.